¿Listo? Buenos días, vamos con el informe de hoy y posteriormente le pido a Rafael Carmona, a Miriam, que están aquí con nosotros, la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil y el coordinador de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, para que den un informe de los encharcamientos e inundaciones del día de ayer, que afortunadamente la mayor parte de ellos fueron atendidos muy rápido y se está hoy también atendiendo, que son menores, pero algunos lugares en donde entró agua a los domicilios, en muy pocos lugares. Está ahí también desarrollo social que va a apoyar a la gente. Entonces, pasamos al informe de COVID y le doy la palabra a Miriam. Y después ya pasamos a sus preguntas. Adelante. Son 31,493 casos acumulados a la fecha de personas que han sido confirmadas con COVID-19. Los activos son 3,973 y los sospechosos 7,853 al día de ayer. Y al día de ayer también personas que se les hizo la prueba de COVID y que lamentablemente fallecieron también, son 3,804 ya en la ciudad. Usuarios atendidos en el Locatel SMS, nuestro sistema, son 445,642, son 9,230 casos reportados al 911 con 827 traslados acumulados. Este es el número de pacientes o la hospitalización en la Ciudad de México. Como pueden ver, en los últimos 2 días hay una ligera reducción, que hay que esperar pues varios días para saber si se mantiene constante esta reducción, pero son 3,367 pacientes no intubados y 1,041 pacientes intubados en la Ciudad de México. Estos son los recuperados en hospitales, 9,634 personas ya. Y en atención a hospitales, en camas disponibles, dado que hubo una ligera reducción, pues tenemos 1,300 camas disponibles, que representa el 28% del número de camas de hospitalización general en la ciudad para COVID-19. Y en el caso de camas para intubación disponibles, son 854, que representa el 45,2%. De las pruebas que se han hecho, 41,302, si dividimos en sintomáticos y asintomáticos, son 21,890 sintomáticos y 19,412 asintomáticos. Y en el caso de asintomáticos, el 10% es el que ha resultado positivo. Y en el caso de sintomáticos, el 72%. Esta es la tabla del uso del transporte colectivo metro. Como ustedes pueden ver, se mantuvo constante en la última semana, inclusive con una muy ligera reducción el día antes de ayer, que es cuando tenemos reportado. Estamos hablando de que están usando el metro solamente el 25% de las personas que normalmente lo usan. De igual manera en Metrobús, aunque en los últimos días un ligero incremento del uso del Metrobús, pero muy marginal respecto al total de reducción. Esta es la red de transporte de pasajeros, el tren ligero. Este es el sistema Ecobici, que ha incrementado, y en este caso es deseable que se incremente el uso de la bicicleta. Y los trolebuses. Este es el tránsito vehicular que se ha incrementado en los últimos días. Estamos sobre el 55% entre el 55 y el 60% de reducción respecto a los días normales.
y este es por alcaldía. 48,300 microcréditos dispersados, 37,450 espacios que se han sanitizado en la ciudad, sin considerar el metro y el transporte público, y 12,561 kits que han sido distribuidos para personas que clínicamente han sido diagnosticadas con COVID o que tienen su prueba de COVID-19 y han resultado positivos. Bueno, este es el informe. No sé si, Miriam, ¿nos quieres mencionar las características de la lluvia de ayer? Sí, tenemos una presentación, no sé si la van a poner. Sí, ahí está. Y le pediría entonces a Rafael, con quien desarrollamos el informe, diera inicio y yo termino. Cómo no, con todo gusto. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Doctora Claudia Sheinbaum, buenos días. Buenos días. A ver, miren, aquí tenemos en esta primera lámina la intensidad de las lluvias registradas en distintas estaciones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Vemos que la intensidad mayor está presente en la estación Marcos Carrillo de la alcaldía de Cuauhtémoc. Le siguen dos estaciones en Tlalpan, Bosque de Tlalpan y Planta Abasolo. Luego en Municipio Libre, en Iztapalapa, muy cerca de Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Coyoacán, Gustavo Amadero otra vez, distintas estaciones que nos están indicando que la lluvia fue una lluvia muy intensa en una gran cantidad de demarcaciones de nuestra ciudad, todas hacia la parte central de la ciudad. La tormenta se movió del norte hacia el sur para llegar a concentrarse finalmente en la alcaldía de Tlalpan. Las lluvias iniciaron casi a las 7 de la noche, 18:58, y terminaron a las 20:43 horas, con una aportación de casi 17 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Aquí está en dos presentaciones equivalentes. Me gusta la del lado izquierdo porque ilustra muy bien con colores. La mayor intensidad va hacia el color azul muy intenso, la menor intensidad está en el verde. Pueden ver cómo las intensidades de las lluvias mayores están concentradas en la parte central de la ciudad y finalmente en Tlalpan, en la zona sur. Es decir, no tuvimos lluvias tan intensas en la Sierra del Poniente ni en el lado oriente de la ciudad, todo concentrado en la parte central. La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos un recuento de los predios afectados. Pueden ver en las columnas centrales que están divididos en patios o accesos a los predios afectados y en el interior. Tuvimos de las afectaciones al interior de las casas en Residencial Zacatenco, en la Gustavo Amadero, en Narvarte, es un estacionamiento a desnivel, de esos estacionamientos que están deprimidos. En la colonia Doctores, en la alcaldía de Cuauhtémoc, también tuvimos un predio afectado hacia el interior. En Tlalpan y en Xochimilco las afectaciones fueron a nivel de patio. 1 en la colonia Belisario Domínguez y 13 en Xochimilco, en la colonia La Cebada, que es contigua al río San Buenaventura. Insisto, todas fueron en patios, en Tlalpan y en Xochimilco. La que sigue, por favor. Bien. Los recursos utilizados para la atención a estas lluvias están plasmados en esta lámina. 25 hidroneumáticos, 8 estaciones de bombeo, 5 cuadrillas de campo, una pipa de agua tratada, una grúa con brazo articulado y almeja, que es la que se ve en la fotografía de la derecha, utilizada para retirar la gran cantidad de basura que se concentró en la entrada al
paso del río San Buenaventura bajo la vialidad de prolongación División del Norte, es decir, en el lado sur de la glorieta Vaqueritos. La que sigue, por favor. Bien, esta es la precipitación acumulada por alcaldía, resalta la alcaldía de Coyoacán, con 35 milímetros. Tlalpan, con 23 milímetros, aportó grandes cantidades de agua por la extensión que tiene esta alcaldía y también por el tiempo en el que se presentó esa precipitación. Pero podemos ver que en la mayor parte de las alcaldías la precipitación fue intensa. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica que muestra cómo la gran cantidad de agua aportada por las lluvias alcanzó finalmente el portal de salida de los emisores Central y Oriente. Pueden ver aquí una gráfica histórica del 3 de junio a la fecha, a la mañana de hoy, en donde se distingue esa gran cantidad de agua transportada a través de estos túneles hasta la salida en el estado de Hidalgo. La diferencia es sustancial. Rebasamos en el portal de salida más de 120 metros cúbicos por segundo, concentrados en las primeras 8 horas de la mañana de hoy. Las lluvias que se presentaron ayer por la tarde alcanzaron el portal de salida hacia la medianoche. Son 50 y 60 kilómetros de cada uno de estos dos emisores, lo que tiene que recorrer el agua para llegar hacia su punto final. Por aquí tenemos un video que ilustra la cantidad de agua que está saliendo. Primero ilustra cómo se fue moviendo la tormenta de norte a sur y después ilustra la salida del agua ya en los portales de salida. ¿Se podría pasar, por favor? Bueno, para relajarse. Son videos cortitos. Bueno. A ver, entonces, podríamos pasarlos más tarde. Muy bien. Bueno, gracias, Rafael. Esta es el resumen de las lluvias. Espero que un poquito más adelante podamos presentarles los videos para cerrar la información del comportamiento de las lluvias de ayer. Muchísimas gracias, Rafael. Yo quisiera nada más comentar y también, de acuerdo a lo que decía Rafael Carmona, estas afectaciones empezaron ayer prácticamente a las 18:58 y tuvimos lluvias moderadas a intensas y granizo en 9 alcaldías de la Ciudad de México, siendo las más importantes Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Tlalpan. Hubo acciones inmediatas, todos los servicios de emergencia inmediatamente se pusieron en movimiento y tuvimos coordinación con las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, el heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y SACMEC. Y las alcaldías. Adicionalmente, se estableció una coordinación con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, quienes apoyaron en la atención de encharcamiento en viaducto Tlalpan y periférico. Se estableció además comunicación y coordinación de acciones con las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías y tuvimos el apoyo de personal operativo en labores de desasolve y mitigación
de niveles en vías anegadas. La siguiente, por favor. El resumen total de las afectaciones que hubo el día de ayer tuvimos 91 encharcamientos, 2 caídas de techumbre, 1 desbordamiento de río, 4 árboles caídos y 3 caídas de ramas. La siguiente, por favor. Los encharcamientos se dieron principalmente en Benito Juárez, tuvimos 14, Coyoacán 21, Cuauhtémoc 7, Gustavo Amaderos 18, Tlalpan 14, Iztacalco 14, Azcapotzalco 1, Magdalena Contreras 1 y Venustiano Carranza 1. Quisimos destacar el desbordamiento del río Buenaventura en Xochimilco, Avenida San Lorenzo y Glorieta de Vaqueritos, el brote de sifón en el cruce del río San Buenaventura. Esto provocó el arrastre de material orgánico, troncos, ramas, arbustos y basura, mucha basura, que afectaron a la vialidad de la avenida San Lorenzo, pero no hubo afectación a inmuebles o vehículos. La siguiente, por favor. Caídas de techumbres tuvimos 2, una en Cuauhtémoc y una en Benito Juárez. Árboles caídos 4, 1 en Álvaro Obregón y 3 en Coyoacán. Caída de ramas, 1 en Cuauhtémoc, 1 en Gustavo Maderos y 1 en Tlalpan. Importante destacar que hubo 5 hospitales afectados. Gustavo Maderos, Hospital Pediátrico La Villa, a nivel de patio y a nivel de estacionamientos. El Hospital General de Ticomán, estacionamientos y acceso de ambulancias. En Benito Juárez, el Hospital Choco, en la zona de ambulancias, y el Hospital del Seguro en Parque de los Venados, en los accesos. En Tlalpan, el Hospital Gia González, en el área de espera. La siguiente. Eso es cuanto, y podrías pasar el video, Rafa. Sí, si ya lo tienen listo, podemos hacer la presentación del video. Listo. Creo que ahí les faltó la colonia Jusco de Coyoacán, que también tuvo algunas afectaciones que lo estábamos viendo ayer ahí en las pantallas, que sería bueno actualizarlo. Ok. Bueno, pues este es el destacar que hubo una gran coordinación, no solamente de las instituciones del gobierno de la ciudad, sino las alcaldías. Realmente estuvimos ahí trabajando de manera muy importante con ellos. Y afortunadamente pues no hubo ningún problema mayor, y con las distintas obras que mencionamos hace unos días que se están trabajando no solamente este año sino en los siguientes años, justamente por ejemplo una parte que se tiene que desarrollar de un semiprofundo ahí en Vaqueritos, en Miramontes, es muy importante para vincularlo con el túnel emisor oriente. Entonces, pues fue una lluvia muy de muy alto nivel o muy intensa, con una proporción de milímetros muy alta respecto a otras lluvias, pero pues creo que actuó bien ahí todo el gobierno. Así que esto es lo que queríamos informar. Okay. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández del Universal. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Preguntarle primero sobre el tema de las lluvias. ¿Cómo van los trabajos del río San Buenaventura? ¿Ya comenzaron? Porque igual ayer se volvió a desbordar. Sí, en realidad fue comparado con el 17 menor, fue más bien hacia el sifón, tuvo que ver con el acarreo de, sobre todo materia orgánica que viene de la parte alta de Tlalpan, desde donde viene el San Buenaventura. Entonces, sí hubo un desbordamiento, pero no a los niveles de hace 4 años, 3 años,
hace 3 años, y eso es en parte por una labor muy importante que se ha hecho en el San Buenaventura, tanto de elevación de los taludes como de un desasolve muy, muy intenso que se ha venido haciendo pues desde el año pasado y en este año también. Doctora, preguntarle sobre pues todo el tema de los desmanes que realizaron los anarquistas el viernes y ayer. Se estima que hubo una pérdida de 22 millones de pesos. Primero, ¿apoyarán a los comerciantes? ¿De qué forma será este apoyo? Si es que habrá. Sí, ¿de dónde viene lo de 22 millones? La Canaco. La Canaco Ciudad de México. publicó. Ok. A ver, primero, y creo que esto es muy importante, coincido con el presidente de la República que lo dijo hoy en la mañana, que aun cuando se llamen anarquistas, pues desde mi perspectiva el anarquismo es otra cosa. El anarquismo tiene que ver con ideales y en este caso pues realmente lo que muestran no es precisamente los ideales del anarquismo. En primer lugar. En segundo lugar, decir que ellos tenían un objetivo el día de ayer, por cuál es la causa o a quién representan. Finalmente tenían un objetivo, que era mostrar a la policía de la Ciudad de México reprimiendo una movilización. Ese era el objetivo de la movilización de ayer. Lo que ellos querían es que la policía golpeara o empujara o hiciera algo en contra de las personas que ayer hicieron estas concentraciones. Y a veces es muy fácil decir pues que la policía entre, que la policía haga, pero también que la policía resista también tiene sus virtudes. Y ayer se quedaron con las ganas de ver a un policía reprimiendo a estas personas. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo dije, tenemos que trabajar en esquemas, protocolos que nos permitan, sin reprimir, sin utilizar en ningún momento el abuso policial, frenar también algunas de las acciones que se cometieron ayer. Pero por lo pronto ayer, que el objetivo era ver a la policía de la Ciudad de México quedar manchada con la represión, pues no lo lograron. Entonces, y tenemos que seguir trabajando en mejores protocolos, mejores formas de actuación de la policía, que al mismo tiempo que no haya represión, también contengan algunas de las acciones que se hicieron el día de ayer. Doctora, preguntarle, el no mandar que no intervenga la policía, ¿no es mandar un mensaje de impunidad en la Ciudad de México donde pueden saquear, robar, destruir como se cometió ayer? A ver, es que lo de ayer son casos muy especiales que se disfrazan de protesta social y se hace lo que se hizo ayer, que vio mucha gente. Es muy distinto a el trabajo que ha venido haciendo la policía, muy importante, de disminución de la incidencia delictiva en la ciudad. Entonces, lo que ayer querían era, con este barniz de protesta social, provocar que la policía lo reprimiera. Y eso no ocurrió. Y eso también habla bien de la policía de la ciudad, porque resistir también tiene su mérito. Ahora, de que tenemos que mejorar todos estos protocolos de actuación y ver, distinguir entre una protesta social y no una protesta, y evitar que algunas de las acciones que se hicieron ayer se hagan también, es algo que estamos trabajando en ello y que tenemos que mejorar, obviamente. Pero ayer que buscaban que la policía reprimiera, golpeara, eso no ocurrió. Pero el tema de los robos, doctora, preguntarle otra vez, sino que no solo ocurrió ayer, sino ocurrió la otra marcha y ha venido ocurriendo en marchas anteriores. Como, sí, también ha habido actuaciones distintas de la policía dependiendo de cuál es el objetivo, cómo se mueven y las estrategias que se generan. Entonces, ¿qué dice la jefa de gobierno frente a lo que ocurrió ayer? No hubo represión, eso era lo que buscaban y no lo tuvieron, porque estamos construyendo una policía que haga su trabajo frente a la delincuencia y también que respete los derechos humanos
y que frente a estos actos que tienen este presunto halo de protesta social, también sepan cómo actuar, que tenemos que desarrollar esquemas que nos ayuden a atender estas acciones de una mejor manera. Estoy de acuerdo, pero lo que buscaban ayer, que era ponerle el calificativo a la policía de policía represora, también la policía ahí supo resistir. Entonces, ¿tenemos que mejorar la acción de la policía? Sí, la tenemos que mejorar, y en eso estamos todos los días, y vamos por una nueva policía, que es una policía honesta, donde no haya corrupción, donde no haya abuso policial, y cada vez más eficiente y que utilice más la inteligencia. Entonces, eso es lo que tengo que decir. No hubo represión, y eso es muy bueno, no se cayó en la provocación, que eso era lo que buscaban, pero también al mismo tiempo tenemos que ir mejorando los protocolos de actuación de la policía. Doctora, ¿ya tienen identificados a estos grupos que buscan que la policía reprima? Sí, ahí quien hace su trabajo con respecto a delitos o presuntos delitos que se pudieran haber cometido es la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Y ahí se presentaron algunas denuncias, como en su momento las denuncias que presentaron los periodistas hace algunos días, y ahí pues tiene que hacer su trabajo la Fiscalía. Y doctora, por último me gustaría preguntarle sobre este amago que hacen los policías de ya no salir a vigilar marchas y protestas al no garantizarles ni su seguridad ni su trabajo, ya que en cualquier momento se puede descontrolar y los pueden detener. ¿Qué se puede hacer para que la policía se sienta respaldada por el gobierno capitalino? Sí, pues son algunas voces. Yo, como lo he dicho, la Policía de la Ciudad de México tiene todo nuestro apoyo, tan es así que el año pasado tuvieron 9% de incremento salarial histórico, nunca se había dado un incremento así, este año lo van a tener a pesar de la difícil situación económica que estamos viviendo, porque también sabemos que el trabajo arduo que ellos hacen pues tiene que tener también una mejor remuneración cada vez. Entonces, ese es el apoyo que les estamos dando, y al mismo tiempo mayor capacitación, mayor formación, para que así como hay la atención a que haya disminución de los delitos, también que haya un mejor protocolo de atención a este tipo de actos que supuestamente son protestas sociales y que acaban en muchos temas que ocurrió ayer. Entonces, no reprimir y al mismo tiempo generar mejores acciones, y en eso estamos trabajando. Créanos, la ciudadanía, todos, que nuestro objetivo es tener la mejor policía del país, y en eso también a veces de la propia policía resistir, no actuar, también tiene que ver con una formación mayor. Muchas gracias, doctora. Que pasen buen día a todos. Igualmente. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Alejandro. Primero quisiera preguntarle sobre este tema que le acaba de preguntar Eduardo. Estas voces de policías o esta posición de algunos policías de no participar en los operativos o en los dispositivos contra las marchas, ¿no implica un riesgo de una crisis al interior de la corporación, también por estas protestas que se han realizado por la detención de los otros 2 policías involucrados en los hechos del viernes pasado? ¿No hay riesgo? No, lo niego categóricamente, y ahí se está trabajando para tener, repito, las mejores condiciones, y también la policía también tiene que cambiar, o algunos policías, porque la gran mayoría yo creo que son personas que realizan su trabajo y arriesgan la vida por todos los habitantes de esta ciudad. Pero habrá algunos policías pues que quieran seguir con los abusos del pasado, con la corrupción del pasado, y pues ahí se van a enfrentar con la construcción de una nueva policía en la que estamos comprometidos pues la gran mayoría de los elementos de la policía de la ciudad. Por otro lado, doctora, ¿tienen ustedes identificados quiénes están detrás de estos grupos de jóvenes que, es cierto, se dedican a avanzar negocios, monumentos de la ciudad en este tipo de protestas? ¿Sabe qué grupos hay detrás? ¿Son políticos? ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Qué información sobre lo que ustedes realizan tienen al respecto? Lo que yo puedo decir es que lo que ellos buscaban es la represión.
y eso no hubo ayer. Ellos buscaban una provocación para que hubiera represión y eso no hubo. Repito, y tenemos que mejorar las condiciones de actuación de la policía y en eso estamos trabajando todos los días. ¿Quiénes están detrás y demás? No nos corresponde hacer una investigación policíaca, sino más bien a quién, con estos actos, a quién le ayuda. Que eso es lo que deberían de reflexionar algunas de las personas que participan en estos eventos, así como toda la ciudadanía. A toda la ciudadanía, es una reflexión general. ¿A quién ayuda? ¿Qué es lo que buscan? Y en todo caso, la construcción de una sociedad más democrática, más justa, donde cada vez tengamos una mejor policía, pues eso es algo en el que estamos luchando todos los días. Por último, doctora, y en otro tema, ayer la Canirac, en un mensaje abierto, un mensaje público, le hace un extrañamiento por el retiro de 170 millones de pesos del Fondo de Turismo, Mixto de Turismo, perdón, no recuerdo el nombre exacto ahorita, dice sin que se haya hecho bajo las normas establecidas en el fideicomiso y en el grupo técnico que está ahí, y sin precisar exactamente para qué se va a utilizar ese dinero, si bien el argumento es que es para atender el problema de la pandemia de COVID. Sí, yo creo que no, por lo que averigüé, vi el comunicado, no, ellos no se comunicaron conmigo, por cierto, tienen pues los teléfonos de la oficina, tienen manera de contactarme, no se comunicaron personalmente. Hay una orientación general en todo el gobierno, por lo que hemos estado diciendo, pues de redefinir el presupuesto y los ingresos, tiene que aprobarse primero que nada lo que enviamos al Congreso de la Ciudad de México, y voy a revisar exactamente cómo es que se dio y por qué se dio en este momento el tema del fondo mixto. Ahora, el fondo mixto tiene un ingreso que está asociado a el ingreso por número de habitaciones ocupadas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tiene un ingreso menor el fideicomiso, pues por la pandemia y lo que hemos estado viviendo. Entonces, probablemente tenga que ver con esta reducción de los ingresos del propio fideicomiso, pero lo vamos a revisar y decirles que a los empresarios que no se preocupen, que evidentemente estamos ocupados y preocupados por el tema de la situación de la ciudad, lo que ha vivido la ciudad, no solamente en términos de salud, sino económicos, y estamos ahí en las mejores condiciones para poder platicar sobre el tema, ¿no? Entonces, si hubo alguna irregularidad en la manera que se presentó, pues hay que corregirla. Pero lo cierto es que estamos en una situación mundial, pues distinta a cuando se hizo el presupuesto. ¿Sabe en qué se va a utilizar ese dinero, doctora? Bueno, más bien son reducciones del propio ingreso del fideicomiso. Entonces, como llevamos pues prácticamente 2 meses sin ocupación hotelera, pues hay reducciones, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el turismo pueda regresar a su proceso de operación normal, primero con ciertas limitaciones y posteriormente ampliándose, ahí pues irá viendo la promoción turística, que es finalmente el tema fundamental del Fondo Mixto de Turismo, para realizarlo. Si ustedes se acuerdan del Fondo Mixto, una parte muy importante, en acuerdo con las cámaras, lo estábamos utilizando para los grandes festivales de la ciudad, porque los grandes festivales no solamente tenían el objetivo, tienen, porque en su momento cuando los podamos hacer los vamos a recuperar, no solamente de promover la cultura, sino también de la capital cultural de América como un elemento central para atraer el turismo a la Ciudad de México. Entonces, este año, pues obviamente una buena parte de los festivales, de los grandes festivales, no se va a hacer por la pandemia. Entonces, también ahí pues es una disminución del presupuesto. Entonces, ¿hacia dónde va? Va hacia salud principalmente, y si no, pues es esencialmente retirar un recurso que no existe porque no hubo los ingresos asociados. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Continuamos con Raúl Adorno de Ruido en la Red. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Doctora, en principio sobre el tema de la lluvia, preguntarle, con todo lo que se está haciendo, ya se puede decir que la ciudad está preparada para
afrontar pues una temporada que, si bien ayer fue muy, muy difícil, y supongo que va a haber más todavía ante pues precisamente la temporada de lluvias. Ya la ciudad está preparada, el túnel emisor Oriente ya está trabajando al 100%. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo quedó la ciudad de ayer, por ejemplo, por decirle de alguna manera? Sí, el túnel emisor Oriente funciona, pero lo que mencionamos el otro día con Rafael, que no sé si quiere hacer algún otro comentario, es que nosotros necesitamos hacer una serie de obras en la ciudad para potenciar al máximo el túnel emisor Oriente. Esos tienen que ver con drenajes semiprofundos y algunas otras acciones que potencien al máximo ciertas zonas que en este momento hay quien habla de encharcamientos porque dura poco la inundación o inundaciones, dependiendo del tamaño, pues depende de la palabra técnica, pero finalmente pues son zonas en donde hay un espejo de agua de un nivel que se considera encharcamiento o inundación. Entonces, yo más que decir estamos preparados y no va a pasar nada, es decir, nos ayuda el túnel emisor Oriente y tenemos que hacer una serie de obras adicionales, que en eso estamos, tanto este año como los próximos años, para disminuir al máximo las inundaciones. De hecho, ahí tenemos pendiente una presentación del Plan Estratégico de Agua y de Drenaje y Saneamiento, que ya estamos por presentarlos, que también hemos trabajado con la Comisión Nacional del Agua, para que quede muy claro cuáles son las obras que se hacen cada año y a dónde nos van a llevar, que es una planeación estratégica que pues prácticamente no se había hecho nunca en el sistema de aguas de la Ciudad de México. No sé, Rafael, si quieras comentar algo más. Sí, cómo no, con gusto. Bueno, miren, vimos la imagen que nos muestra que las lluvias fueron principalmente en el centro de la ciudad, pero no únicamente, también llovió en el oriente, en las montañas del poniente también. Y en el oriente no hubo encharcamientos, no hubo problemas. Entonces, si bien la carga de agua principal se dirigió al emisor central por la ubicación propia de las lluvias, el túnel emisor Oriente permitió desalojar el agua de ese lado de la ciudad y de los municipios conurbados del Estado de México, de tal forma que, por fortuna, ahí no tuvimos esos problemas de encharcamientos. Recordemos que los dos túneles trabajan en forma conjunta y la carga de agua se reparte mucho en función de la ubicación que tienen las tormentas dentro de la ciudad. Otro punto importante a resaltar del día de ayer es ese colector semiprofundo Miramontes. Lo tenemos programado para que inicie en el sur, en la Glorieta Vaqueritos, avance o se construya a lo largo de Avenida Miramontes hasta Calzada de la Virgen para llegar a conectarse con el drenaje profundo. Evidentemente, si este colector ya existiera, los problemas vistos ayer en la zona de Vaqueritos, pero también en la zona de Huipulco, de la colonia Torielo Guerra, es decir, de la parte baja de Tlalpan, hubieran sido mucho menores al tener mayor capacidad de traslado de las aguas aportadas por las lluvias en la alcaldía de Tlalpan a través de ese colector hacia el drenaje profundo para alcanzar finalmente su salida a través del emisor Oriente. Muy bien. Ok. Doctora, rápidamente, porque dicen que mejor se tiene que retirar, preguntarle sobre la cuestión de que si se va a hacer usted una prueba precisamente por el COVID. Nos dice usted que se siente muy bien, pero también tenemos que recordar que hay situaciones en las que las personas son asintomáticas y pueden estar contagiando. Y ya que va a promover usted precisamente las pruebas masivas, pues ojalá y no sé si sería factible en congruencia que usted diera el ejemplo de hacerse precisamente una prueba para ver si es positiva o no positiva. Sí, aquí tenemos mucho cuidado en nuestras reuniones. Bueno, hoy cuando estoy hablando con ustedes no uso el cubrebocas, pero porque no tengo a nadie a una distancia menor de 1,5 metros o 2 metros.
Y aquí tenemos mucho cuidado. Normalmente aquí a las personas que se han hecho pruebas son aquellas que comienzan con algunos síntomas. Entonces, ahorita estamos al 100 y nos estamos cuidando como toda la ciudadanía que tiene que tomar todas sus precauciones y protecciones. Y si hiciera falta, pues ya nos haríamos una prueba. Muchas gracias, doctora. De nada. Continuamos con Eduardo Quevedo de IMER. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Retomar el tema, doctora, de las marchas. Es evidente que el logro de ayer fue que no hubiera una represión por parte de la policía, y también es evidente que esos grupos son pseudo-anarquistas y que no buscan ni rememorar a George Floyd, ni a Giovanni, ni a Melanie, que fue el abuso que pasó este viernes. Tuve la oportunidad de estar los 2 días, el 5 de junio en la Casa de Guadalajara y ayer en todo lo que ocurrió. ¿Qué diferencias observé? Observé que el día de ayer ya estuvo Arturo Medina acompañando la marcha, estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso estuvo la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Lutlo. Me parece que dentro de todo esto parecía una carta abierta a vandalizar, y bueno, eso ya quedó claro, ya no nos contestó. La parte que a mí me preocupa mucho es que también se presta al asalto. Dentro de la marcha llegan grupos de personas que empiezan a asaltar hasta la misma prensa y hasta los mismos anarquistas. Entonces, digamos que la Ciudad de México en ese momento, en esas horas, desde las 2:44 hasta las 6:30 que llegamos a la Fiscalía, se convierte en una tierra sin ley. Quien esté ahí puede hacer lo que quiera, puede robar, puede hacer lo que le plazca. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿estará bien seguir así esos protocolos? Yo creo que sí, está bien denunciar también. O sea, si fueron víctimas de robo, pues hay que denunciar también. Entonces, ya planteé qué es lo que se hizo ayer. Estaban buscando la represión, estaban buscando un abuso de un policía, eso no lo tuvieron. Que hay que mejorar los protocolos de actuación de la policía frente a situaciones de este tipo, estoy también de acuerdo y en eso estamos trabajando todos los días. También el 5 estuvo la Comisión de Derechos Humanos, ayer también estuvo presente la comisión, hay grupos de organizaciones civiles que también están presentes. Entonces, evidentemente no se trata de que, porque también se generaliza mucho, se dice, pues es que en la ciudad ocurre esto. No, ayer ocurrió esto en particular. Aquel que haya sufrido un robo o algo, por favor que presente su denuncia. Y sí, ayer no tuvieron la represión, y de que hay que mejorar los protocolos, hay que mejorarlos, y en eso estamos trabajando todos los días, y el secretario de Seguridad Ciudadana está trabajando todos los días en ello, en un esquema de protección de derechos humanos, en un esquema de protección también de nuestros policías, hombres y mujeres que están ahí muchas veces son los que salen más golpeados. Entonces, en eso estamos trabajando para poder tener un mejor sistema, pero el día de ayer, que su objetivo era la represión, pues esa no la tuvieron. Lo entiendo muy bien, doctora. Lo que me preocupa también es que en alguna forma en ese momento, como lo repito, se vuelve tierra sin ley, se dio también confrontamiento entre ciudadanos y anarcos, incluso algunos decían que eran provocadores, lo cual resultó en que una mujer cayera por huir, ¿no? Una señora que estaba con su esposo ahí cayó a la hora de huir en una estampida cuando los manifestantes hicieron una barricada y nos empezaron a atacar. Entonces también se puede prestar a que los ciudadanos de pronto pues se defiendan con sus propias manos, ¿no? Pasamos por Arcos de Belén, por una colonia pues que es más o menos con índice delictivo, pasamos enfrente de una vecindad y en ese momento ya estaban esperándolos todas estas personas, a los anarquistas, como retándolos de, a ver, métanse aquí. Entonces, digamos, en ese momento no hay ningún policía Así había policías, pero eso no quiere decir que se hayan enfrentado. Y si hubiera habido algún problema, ahí hubieran estado, como se mostró en algún momento. Entonces, no, obviamente no queremos que haya y a quien primero tiene que defender la policía, pues es a los ciudadanos. Entonces, repito, el día de ayer buscaban la represión, no la tuvieron, pero hay que mejorar los protocolos de actuación y las formas, y en eso estamos trabajando junto con Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que podamos tener pues la mejor actuación de la policía en circunstancias de este tipo. Ese es lo que estamos planteando. Por último, doctor, ya para no molestar más, digamos, se puede prestar que en una ocasión entre ciudadanos y manifestantes pueda
pues una muerte, lesionados graves. Entonces estaría bien, no sé, a mí se me ocurre, porque saben quiénes son, se reúnen desde la Diana, ya están ahí está el grupo ya agarrando sus martillos, agarrando sus cosas. Te vamos a invitar ahí de asesor, Eduardo. Nos ayudes ya que estuviste. Porque se me hace increíble que no nos acompañe ni un policía, incluso a la prensa. Ayer en el chat de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decían que a toda la prensa va a haber un cerco que los va a apoyar. Empezaron a atacar a la prensa y no hubo nada. Entonces, digamos, dejo ahí al aire la situación, porque sí se convierte en tierra sin ley y en algún futuro pudiera llegar a pasar. No estoy de acuerdo en que sea tierra sin ley, no, yo no lo catalogaría así, pero lo que sí es cierto es que frente a estas circunstancias que tenemos, estamos diseñando mejores protocolos de actuación de la policía. Ayer tenían un objetivo, eso no ocurrió y vamos a mejorar la manera de actuar de la policía, evitando el riesgo a la propia policía, evitando el riesgo, evidentemente, que es lo primero, a la ciudadanía, también protegiendo a los medios de comunicación, y en eso estamos trabajando y estoy segura que cada vez va a ir en una circunstancia mucho mejor la policía de la Ciudad de México, porque esa es la orientación que hemos dado, esa es la orientación del secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, así como está mejorando la actuación de la policía en inteligencia, en información, en atender a la delincuencia, de igual manera, esta otra parte que también le corresponde a la policía, la vamos a atender de mucho mejor manera. Aquí ya por último, doctora, Alberto Cuenca de Capital MX me dice, ¿para cuándo estaría listo este protocolo? En todo ya caso? Muy pronto, ya está trabajando ahí la Secretaría de Gobierno con Comisión de Derechos Humanos, algunas organizaciones, y hay distintos modelos que se están utilizando y yo creo que cada vez va a estar mejor, evitar que se den cuestiones como la que hubo ayer, pero también al mismo tiempo no permitir construir una policía basada en el abuso o en la corrupción, todo lo contrario, es una nueva policía y en eso estamos trabajando todos los días, y la ciudadanía que sepa que estamos en eso y que cada vez va a ser mejor. Te agradezco mucho, doctora, y me voy a asesor si gusto también. Hasta luego. Última pregunta, Joana Flores de Asir. Doctora, buenos días. Buenos días. Este tema, doctora, de la Canaco, que reporta estos 22 millones de pesos en pérdidas por las protestas del viernes y del día de ayer, doctora, ¿cuál es el mensaje para ellos? ¿Se comunica también usted con ellos o únicamente como el pasado viernes que se comunicó con la familia de Melanie, doctora? Pero ¿qué pasa también con este sector que hablo se ve? Muy seguido hablo con ellos, por eso les digo que en el caso del Fondo Mixto me extrañó que sacaran un comunicado sin habernos buscado antes, pero seguimos hablando con ellos, tengo muy buena comunicación con todas las cámaras, tienen todo mi respeto, el apoyo para que saquemos a la ciudad adelante en esta situación difícil de la pandemia, y cuando sufren cuestiones como este tipo también hay hasta una comunicación después de que ocurre algo como esto, se habla directamente con el negocio, entonces hay una muy buena comunicación. ¿Qué pasa con sus pérdidas por estos 2 días? Muchos de ellos tienen seguros y ahí donde no hay seguros pues vemos la manera de apoyar, pero en general la mayoría de los negocios tienen seguros. Doctora, en otra ocasión yo misma le pregunté sobre la cuestión de las vallas. En las coberturas de marchas que hemos hecho nunca habíamos visto que tiraran las vallas tan fácilmente. ¿Por qué está ocurriendo en esta administración? ¿Por qué ocurre en esta administración que tienen las vallas tan fácilmente? Bueno, las vallas metálicas. Sí, las vallas lo que buscan es una acción preventiva y también en algunos casos estamos preparando también mejores condiciones físicas para poderlos hacer. Entonces, no sé por qué tu pregunta. O sea, ¿qué es lo que lleva la pregunta o por qué la pregunta? He cubierto muchos años marchas, doctora, y he visto el vandalismo, pero nunca había visto que tan fácil derribaran las vallas. No entiendo por qué ayer derribaron las que estaban en el hemiciclo a Juárez. Sobre 5 de mayo también derribaron rápidamente tapiales, etcétera. Pues hay que reforzarlos más. O sea, la logística. No hay nada escondido en el tema, por si esa es tu pregunta, ¿no? En todo caso hay que reforzar y hay que mejorar esa seguridad.
Doctora, con respecto al tema de las lluvias, ¿cuántas viviendas en total resultaron dañadas? Y sobre todo en esta parte de Xochimilco. ¿Y cuándo va a estar este semiprofundo en Vaqueritos? ¿Es para el próximo año? Está haciéndose el proyecto ejecutivo para poder tenerlo, vamos a ver si es el próximo año o hacia el 22, porque hay varios drenajes semiprofundos que tenemos que hacer. Ese es uno, hay otro sobre Ermita, hay otro en Indios Verdes. Entonces, estamos en esa programación ya para el próximo año, pero se está haciendo el proyecto ejecutivo. Y el número de viviendas que fue afectado, ya se los podemos pasar. ¿Hay qué apoyos? Hablaba usted al principio de apoyos de la Civiso. ¿Qué hace la Civiso en este caso? Secretaría de Bienestar lo que hace es visita los lugares que tuvieron afectaciones y ven si hubo una afectación mayor, porque hay un programa ahí para apoyar si es el caso. Afortunadamente no fueron muchas viviendas, pero ya el número completo se los podemos pasar. Ok. Y finalmente, doctora, algunos trabajadores del metro, considerados como de estos grupos vulnerables que fueron enviados a su casa al confinamiento, se han acercado con nosotros, han expresado su preocupación de que al momento de regresar, pues el sindicato ya les avisó que la administración de la directora Florencia Serranía les dijo que ya no va a haber pruebas de COVID para ellos, y pues su temor es regresar y enfrentarse con compañeros asintomáticos y que pues de nada haya servido el confinamiento al que fueron enviados. ¿Por qué ya no hay pruebas para trabajadores del metro, doctora? No, sí hay pruebas. No sé por qué tienen esa información. Lo voy a revisar, pero sí hay pruebas para... Hay pruebas, tenemos protocolos especiales en algunas zonas de alto riesgo, por ejemplo, en obras públicas, en central de abasto, como ustedes ya saben, en reclusorios, como ya saben, y también en particular en el metro de la ciudad. Entonces, a lo mejor hubo un periodo en donde no se realizaron por alguna razón, pero sí se van a seguir realizando a los trabajadores del metro. Porque también justo el sindicato la semana pasada emitió este comunicado pidiéndole a la directora Florencia Serranía que se aplicaran las pruebas a los trabajadores. Sí, a lo mejor ellos lo que me comentó Florencia, ahora que lo dices, ellos quieren que se hagan a todos los trabajadores. Y esa parte es más complicada porque ni siquiera están todas las pruebas disponibles, pero sí se está haciendo un protocolo de tal manera que se hagan las pruebas ahí donde tienen que hacerse para evitar contagios. Entonces, eso como protocolos de trabajo que se han estado operando durante toda la pandemia, de horarios de trabajo, de escalonamiento, etcétera, es algo que ha estado trabajando Florencia. Entonces, a lo mejor ahí la diferencia es que ellos quieren que se realice a todos, eso sí no se puede hacer, pero sí estamos generando las mejores condiciones para que se hagan a través de muestreos que nos permitan saber en qué, si está la pandemia presente, si no en los trabajadores del metro y cómo hacer distintas medidas. En ellos también aplica el regreso hasta el semáforo verde, ¿verdad? Sí, depende, muchos trabajadores administrativos dentro del metro, sí sería hasta agosto, y los operativos que, pues además nuestro mayor reconocimiento porque permiten que el metro esté funcionando todos los días, a pesar de la situación que estamos viviendo, ellos pues sí siguen trabajando todos los días. Gracias, doctora. De nada. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahí a la reunión de CONAGO de todos los gobernadores con la Secretaría de Salud, con videoconferencia para el tema de los semáforos. Gracias.